Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de SuperFD. Y bueno, el otro día con Fer nos estábamos preguntando ¿cómo es que llega el lenguaje y el pensamiento a la psicología? O sea, ¿quiénes lo mencionan? ¿Desde dónde nace? ¿Cómo surge? ¿Qué opinan los autores sobre esto? Y es por eso que decidimos darnos a la tarea de buscar a cada uno de los autores desde el racionalismo hasta el socioculturalismo para investigar qué es lo que opinan ellos acerca de estos dos procesos tan importantes. Y bueno, en el racionalismo descubrimos que Platón dice que el lenguaje es una forma de imitación a la naturaleza y que ésta está sujeta a errores por la única razón de que somos humanos y somos quienes controlamos el lenguaje, controladores, conversadores y legisladores. Platón pensaba que el alma era aquello que mantenía al ser humano vivo y en movimiento, la veía como un principio de racionalidad y dándole un énfasis de carácter divino. Entonces el alma es aquello que nos acerca a ser seres racionales y también aquello que nos lleva a tener acciones buenas. Por la forma en la que este autor se refiere al alma, podemos ver que se relaciona con el pensamiento. San Agustín nos dice que el lenguaje tiene el propósito de recordar y enseñar todo aquello que se encuentra dentro del alma. Recuerden que el alma nunca olvida, el alma es eterna, por lo tanto todo queda almacenado en ella. Solo es cuestión de recordar y enseñar. Plotino expone la diferencia entre el conocer y el pensar con el ejemplo del médico que sabe la gramática. Cuando actúa como médico piensa en la medicina y no en la gramática, lo que no impide que la conozca. En este caso podemos ver cómo separa el pensamiento del conocer. Para él el pensamiento es todo aquel conocimiento del que somos conscientes. Para Plotino, el lenguaje es un proceso de comunicación que está totalmente excluido de la contemplación, porque cuando tú hablas estás procesando y estás generando pensamientos y eso hace que no puedas concentrarte ni llegar a la contemplación, porque para la contemplación tienes que tener tu mente totalmente en blanco. Bien, ahora el pensamiento para él es lo que define a la alma humana, es primariamente la voluntad y no la inteligencia. Esta voluntad hay que interpretarla como deseo inconsciente y necesario del bien. Esta definición se vincula con el pensamiento, puesto que el alma se refiere a toda aquella información del inconsciente y es por el proceso del pensamiento que se puede tener acceso a ella. Luego tenemos a los intelectualistas. Esto empieza con Malebranche, quien nos dice que el lenguaje es una manifestación inteligible de todas aquellas ideas que provienen de Dios, una manera de interpretar lo que Dios nos dice. Para que el conocimiento esté presente tiene que haber un pensamiento. Entonces el pensamiento, de acuerdo a lo que este autor nos dice, es un proceso que no se puede dar por sí solo y nos ayuda a reconocer todo lo que está a nuestro alrededor. Luego tenemos a Descartes, quien nos dice que el lenguaje es una manifestación y prueba de la racionalidad humana, es lo que nos diferencia de los animales como seres racionales. Él decía que el pensamiento es todo lo que se da en la mente y de lo que somos conscientes. Dice también que todo lo que se produce en nosotros de tal suerte que lo percibimos inmediatamente por nosotros mismos. Por esto, no solo entender, querer, imaginar, sino también sentir es la misma cosa que pensar. Y bueno, luego tenemos a Leibniz, quien nos dice que el lenguaje está compuesto por 4 componentes: claridad, verdad, elegancia y precisión. Es decir, que tu mensaje tiene que tener términos que tus oyentes puedan entender. Tienen que ser certeros, tienen que ser verdaderos, tienen que llamar la atención para que puedan ser captados con mayor facilidad y tienen que ser precisos y asertivos. Sobre el pensamiento, él dice que está mediado por signos. Reconoce la existencia de una diversidad de signos, como son las palabras, los números, los símbolos químicos, las notas musicales, etc. También considera que tenemos acceso a las cosas sino por medio de las ideas y no tenemos acceso a las ideas sino por medio de los signos. Entonces el pensamiento se conforma por ideas que a su vez estas están compuestas por signos y en conjunto darán el conocimiento. Luego tenemos a Pascal. Pascal lo que nos dice es que el lenguaje es una forma de conocer a Dios en conjunto con el pensamiento. Sobre el pensamiento, sugiere que es la herramienta que el ser humano tiene para conocer al universo y es parte de su esencia y lo hace grande y único. Spinoza propone 4 problemas para el mal uso del lenguaje. Está la asociación memoria y significado, que es
Cuando a ti no te entienden qué es lo que quieres decir, tenemos los tipos de términos, la fuente del conocimiento y que el lenguaje puede ser fuente de equívocos. La forma en la que se refiere al alma se puede relacionar con el pensamiento. Él dice, la idea del cuerpo, es decir, que el alma es una idea cuyo objeto es el cuerpo y que el cuerpo es un objeto del que haya una idea, el alma. Nosotros podemos ser conscientes de una idea del alma, sea ajena o propia, y esto puede ser parcial, completa, errónea o correcta. De este modo se puede inferir que el alma es aquello que nos hace ser conscientes y nos permite conocer. Con esto cerramos intelectualistas y pasamos a los empiristas. En esta rama tenemos a Hobbes, quien nos dice que el lenguaje es un actor diferenciador entre todos los tipos de conocimiento. El pensamiento es todo aquel contenido de la mente, como poderes cognitivos, imaginativos o conceptivos y motrices. Black nos dice que el lenguaje se refiere a todo el uso de signos e ideas en el cual se requiere de creatividad y que este se aprende por excelencia. Para él, el pensamiento es toda la información que se almacena en nuestra mente y que se obtiene mediante las experiencias. Luego tenemos a Berkeley, quien nos dice que el lenguaje se percibe por todos nuestros sentidos y que este comprueba la existencia de Dios, cuyo propósito es buscar la felicidad y que debe ser usado obviamente de una manera adecuada. Berkeley afirma que los objetos del conocimiento humano son ideas impresas en los sentidos. También señala que las ideas se clasifican en dos sectores, las del sentido y las de la memoria y la imaginación. La relación que se encuentra con el pensamiento es que allí es donde se desarrollan estas ideas. Tenemos a Hume como último autor de esta rama, quien nos dice que el lenguaje llega de una forma empírica y este se divide en significado y materialidad. De lo que nos dice del pensamiento es que en la mente se encuentran las percepciones unidas entre sí por ciertas relaciones. Entonces se comprende que es mediante el pensamiento que se procesan, identifican, clasifican y por lo tanto es que se logra establecer una relación entre todas estas percepciones. Luego tenemos un parteaguas, tenemos a Kant. En la filosofía kantiana, él nos dice que el lenguaje es una facultad de designación que se representa por medio de signos, clasificación, gramática, significado y conceptos. Se infiere que como Kant veía el pensamiento era como aquello que ayudaba a unificar los conocimientos del entendimiento y que es el conducto a tener noción de lo que es a nuestro alrededor y de cómo lo percibimos y entendemos. Luego tenemos a los asociacionistas, en donde Ebbinghaus nos dice que el lenguaje es un medio de aprendizaje que sirve para la consolidación de la memoria en forma de señales. Para Ebbinghaus el pensamiento es aquel proceso por el cual se organiza toda la información recibida que se encuentra en la memoria y que va a formar parte del aprendizaje. Y tenemos Thorndike, que nos dice que el lenguaje es un módulo para modular y regular la conducta de una persona. De acuerdo con los resultados de uno de sus experimentos, se infiere que los humanos concebimos el proceso de pensamiento mediante el aprendizaje, en el cual se necesita un ensayo para que nosotros comencemos a pensar a la hora de solucionar alguna situación. Y finalmente tenemos a Pavlov, que nos dice que el lenguaje es un intercambio social y de comunicación basado en un sistema de señales. ¿Qué tienen en común estos tres? Las señales. Es decir, que el lenguaje atraviesa a nuestra cabeza, pasa a nuestro pensamiento y a nuestra conciencia en forma de señales. Gracias a su famoso experimento con perros, se puede ver que el pensamiento se puede desencadenar a partir de un estímulo incondicionado, pues gracias a lo aprendido podemos relacionar estos estímulos con lo condicionados. Luego tenemos la psicología experimental, en donde Weber nos dice que el pensamiento y el lenguaje al ser estímulos perceptibles, están sujetos a los umbrales. En el caso del lenguaje, en una conversación a mayor volumen, mayor umbral perceptivo. Esto mismo nos dice Fechner. Cuando el umbral aumenta, la capacidad perceptiva aumenta. Él dice que surge el pensamiento cuando se percibe un cambio en la intensidad de los estímulos. Se pueden percibir y accionar gracias al proceso del pensamiento que nos orilla a reaccionar ante los estímulos. Y al igual que con el lenguaje, Fechner nos dice algo muy parecido. Él dice que la mente funge como el pensamiento, pues es la manera en la que se percibe y entiende la realidad y los estímulos. Luego tenemos a Wundt, quien nos dice que el lenguaje es un proceso de transformación que va desde el pensamiento complejo a una secuencia organizada de segmentos del habla.
Él sostenía que el pensamiento era el núcleo de los procesos mentales superiores y que se van adquiriendo a partir de la interacción social, por lo tanto el pensamiento se va nutriendo a partir de las experiencias. Y finalmente en la psicología experimental tenemos a James, quien nos dice que el lenguaje es un proceso automatizado que se va consolidando poco a poco como resultado lógico de nuestra evolución. Dentro de su obra Principios de la Psicología, se puede interpretar que el pensamiento tiene un valor, pues es uno de los tantos procesos que intervienen en el proceso del conocimiento. Con esto damos paso al funcionalismo, donde está Darwin, quien nos dice que el lenguaje es una muestra clara de la evolución humana, aparte es una herramienta de supervivencia del ser humano, por la cual damos a conocer nuestras necesidades y deseos. Se puede entonces inferir que el pensamiento forma parte de aquellos procesos mentales que han evolucionado a la par de las estructuras y funciones biológicas. Tenemos a Galton, su primo, quien nos dice que el lenguaje es un medio para medir la inteligencia. Lo usaba mucho en sus test de inteligencia por medio de velocidad de reacción. El pensamiento tiene lugar dentro de las habilidades mentales y por lo tanto es una pieza clave para consolidar el aprendizaje y el conocimiento. Conceptos en los que Galton puso mucho énfasis, pues son habilidades innatas y se adquieren por herencia. Tenemos el conductismo, donde Skinner nos dice que el lenguaje es adquirido por los niños a través de un proceso de adaptación y de repetición del adulto. El pensamiento se ve directamente afectado por la modificación de una conducta, por medio de estímulos positivos o negativos. Tenemos a Watson, quien nos menciona que el lenguaje es un hábito manipulatorio que puede ser modificado por medio del conductismo, y esto va en relación a la experiencia lingüística que tenga el sujeto. Considera el pensamiento como el habla subvocal o silenciosa, pues esto equivale a hablar con uno mismo, aunque no tenga oralización. Eisen luego nos dice que el lenguaje es la forma en la que cada individuo escoge dar a entender sus pensamientos. El pensamiento forma parte de los conceptos que conforman la personalidad, y cabe destacar que es único en cada individuo y es por eso que forma parte de la personalidad en cada persona. Luego tenemos a Bandura, quien nos dice que el lenguaje se adquiere por aprendizaje vicario y por imitación, es decir, lo que escuchas, eso mismo hablas. Bandura hace énfasis en que el pensamiento es un instrumento esencial para la comprensión del mundo. También menciona que antes de el aprender por imitación hay un pensamiento, que esto se le llama procesos mediadores. Se observa el comportamiento, que en este caso sería el estímulo, y se decide si se va a imitar o no. Luego tenemos a Wood, quien nos dice que la única manera para hacer un uso adecuado del lenguaje es por medio de la asertividad. Del pensamiento dice que es el medio por el cual se recuerdan experiencias y se plantean escenarios. Tenemos a Hull, quien nos dice que el lenguaje es una forma de traducir acciones completamente complejas mediante códigos o lenguajes proposicionales. Él define que el pensamiento es un proceso de naturaleza asociativa y que tiene una naturaleza mecánica. Tenemos a Tolman, quien nos dice que el lenguaje se basa en un aprendizaje gestáltico. Esto quiere decir que aunque es conductista, menciona que no se necesita de ningún estímulo para que el lenguaje pueda ser aprendido. Menciona que todo lo que aprendemos se hace por medio de procesos complejos y uno de ellos es el pensamiento. El pensamiento tiene una influencia en la manera en la que obtenemos los conocimientos del exterior y del interior. Tenemos el psicoanálisis, en donde comienza con Freud, y él nos dice que el lenguaje es fundamental en esta corriente, ya que por medio de él se puede llevar a cabo la asociación libre, que es una forma de ver el interior del paciente y, aparte de observar el interior, guiarlo a su solución. El pensamiento nos dice que es aquello que se almacena en el consciente, preconsciente e inconsciente, y es mediante el pensamiento que se reflejan lo que está reprimido en los mecanismos de defensa. Tenemos a Adler, quien nos dice que el lenguaje es un medio para conocer al paciente mediante la entrevista. Durante la terapia sin lenguaje, esto realmente no se podría llevar a cabo. Recuerden que el lenguaje puede ser en señas, hablado, incluso con gestos. En cuanto al pensamiento, es el que determina el porqué de la conducta y de los sentimientos de la persona. Hannah Freud, que nos dice que en los niños el lenguaje permite que adquieran un conocimiento progresivo de su entorno.
El pensamiento dice que es lo que almacena aquellas represiones y que está presente desde la infancia. Tenemos a Melanie Klein, quien nos dice que igual en los niños, él funciona como una forma de comunicación y expresión. Nos dice que el pensamiento tiene lugar en el proceso de transferencia, que es fundamental para que el paciente y el terapeuta interpreten el problema. Tenemos a Reich, quien nos dice que el lenguaje está representado por el discurso y que promueve un medio para la investigación. Sobre el pensamiento dice que es parte de las represiones y forma parte de las fuerzas psíquicas. Sobre esto tenemos al socioculturalismo, como última corriente, donde encontramos a Fromm, quien nos dice que el lenguaje es aquello que nos aleja de la libertad, y él pues postula los sueños como ese algo, como ese lenguaje universal que todas las personas podemos sentir. Para él el pensamiento se va consolidando con el paso de los años y forma parte de nosotros como individuos y de todo aquello que, de acuerdo con lo que dice Fromm, nos aleja de la libertad. Tenemos a Horney, quien nos dice que el lenguaje funciona como indicador de la neurosis en una persona, ya que estas temen ser ignoradas, por lo cual llaman mucho la atención por medio de la comunicación. Del pensamiento, pues es un proceso que la neurosis caracterial contribuye a la preservación de los sentimientos de aislamiento, desamparo y hostilidad. Esto impide que se desarrolle al self real. Finalmente tenemos a Erikson, quien nos dice que el lenguaje es adquirido por los niños en su segunda etapa del desarrollo y les permite ampliar su capacidad de comunicación y pensamiento. Para él el pensamiento es aquel proceso que va evolucionando y se nutre durante el desarrollo de cada etapa. Y bueno, esto es lo que encontramos sobre estos dos procesos. Como pueden ver, se relacionan muchísimo en cuanto a que el lenguaje es procesado dentro del pensamiento y no podrían funcionar realmente uno sin el otro, van totalmente de la mano. Para todos los autores, en todos los casos, van de la mano con otros procesos también, como la memoria, pero principalmente son estos dos. Y bueno, ahora sí ya tenemos una idea clara de cómo es que llega y lo importante que es el lenguaje y el pensamiento dentro de la psicología. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión.